Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Qué bendición de nuestro buen Padre para poder encontrarnos otra vez en nuestro devocional hablando con Dios en casa. Esperemos que esta mañana sea un día de victoria, de fortaleza y de mucha esperanza para los que escuchan hoy este mensaje. Señor y Padre bueno, bendito es tu nombre. Qué bueno, qué gracia, qué misericordia tan grande podemos disfrutar. Te suplicamos, Señor Padre bendito, Dios de la gloria, que siga asistiendo a nuestra vida, Señor, pero que tu pueblo te busque como nunca antes, que se consagre totalmente a ti, Señor, que haya un deseo y una necesidad por tu palabra, por tu presencia, Señor Padre, en estos tiempos turbulentos. Queremos ver tu poder y tu gloria. Manifiéstate, Señor. Tú eres Dios grande, tú eres Dios real, tú eres Dios de poder y de fuego glorioso y de fuego santo. Glorifícate en esta mañana. Los que escuchan este mensaje con tu bendición. Amén y amén. Bien, querida iglesia, vamos a compartir la palabra en el texto del primer libro de Reyes, capítulo 18. Y he titulado hoy el mensaje ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a leer entonces los versículos 20 al 24. ¿Hasta cuándo persistiremos en lo que no aprovecha? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, amén. En este contexto podemos ver aquí a un hombre que es conocido como el profeta de fuego, Elías. En el tiempo de él, el pueblo de Dios estaba sufriendo una apostasía, porque habían abandonado a Dios, habían abandonado la ley, habían abandonado la adoración que Dios les había dicho que le pertenecía. Sus bendiciones, por tanto, y los privilegios que Dios les había dado como provisión, protección, se habían perdido. Una consecuencia del abandonar al único Dios es que había venido ya la sequía de 3 años y medio. El profeta, Dios le había dicho que profetizara que venían esos 3 años y medio de sequía, lo cual trajo hambre, trajo dificultades, trajo muerte. El pueblo perdió todos los privilegios y las bendiciones que siempre habían tenido con Dios. Dios les había dicho que si seguían fieles a Él en mandato y con obediencia, no les faltaría nada. Pero el pueblo lo desechó, y desechó por muchas veces la palabra que Dios enviaba por medio de los profetas suyos, pero no quisieron oír. Ya estaba aquí pasando el tiempo de esos 3 años y medio de sequía, de hambre. Por tanto, el profeta también fue impulsado por Dios, convoca al pueblo junto con el rey, y él reta a aquellos falsos profetas. Se dice que 450 profetas de Baal estaban pervirtiendo al pueblo, porque el pueblo ya había permitido también la adoración a los dioses paganos falsos, como Baal, como Acera. Y todos estos dioses tenían sus profetas.
Por tanto, este hombre, lleno de celo por la palabra, por Jehová Dios, reta a todos estos falsos profetas y a sus dioses también. Les manda, como dice el texto, para que hagan altar, pongan el sacrificio, y que el Dios que respondiere con fuego, ese sería el verdadero y el único Dios. Los otros profetas entonces lo aceptan, hacen el sacrificio, están desde la mañana hasta la tarde y no pasa nada. Baal no responde, Baal no envía fuego. Por tanto, los profetas quedan allí y hacen otras prácticas de hacer daño contra sus cuerpos para ver si el falso dios Baal y la diosa respondieran, pero no respondió nada. Vemos ahí también cómo aquel pueblo fue corrompido por esas prácticas paganas que solo los condujo a la ruina, a la destrucción, a la sequía y aún hasta la muerte. Baal nunca respondió, porque Baal no era el Dios de Israel. Ya ellos conocían al único Dios, por tanto sabían a quién tenían que ir en medio de sus luchas, de sus pecados. También a nosotros nos es necesario no persistir más en lo que no aproveche, en la maldad, en el pecado, en la duda y en todas aquellas prácticas mundanas que están infiltrándose a nuestra iglesia por medio de doctrinas y de falsos profetas también, que inducen a apartar de la verdadera fe, del evangelio puro. No podemos persistir, por tanto, en lo que no aprovecha, ni por doctrina, ni en el pecado, ni en los deseos de nuestra carne. Eso no aprovecha, solo trae ruina y destrucción. Nos es necesario persistir, sí, en dos cosas fundamentales: en lo que hemos creído y en lo que se nos ha enseñado. ¿En quién hemos creído? En nuestro buen Dios, que es aquel Dios todopoderoso, que prometió que estaría con nosotros, que no nos abandonaría, que no nos dejaría. Él no miente, porque no es hijo de hombre para que mienta. Por tanto, debemos persistir no en lo que no aprovecha, sino en aquel en quien hemos creído, nuestro Dios, que es y seguirá siendo por siempre. Pero también en lo que se nos ha enseñado, en la verdad que está en la Sagrada Biblia, en las Escrituras, toda la doctrina de verdad que está ahí, que nos aprovecha. Eso sí es lo que nos aprovecha para bendición. Sobre todo, el mensaje central de todos los escritos, de todos los profetas, de toda la ley, se nos resume en esto: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero también el Señor dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que se nos ha enseñado. En eso se resume las palabras de vida. Y en eso es lo que tenemos que persistir, puesto que eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna, a la victoria, a la bendición. Como segundo aspecto, ¿hasta cuándo la duda estará por encima de la fe? Vamos a leer desde el versículo 36 al 39. Cuando llegó la noche de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Qué bendición poder haber él hecho esto. Los otros profetas, desde la mañana hasta la tarde, hasta la hora del sacrificio, que es a las 3, clamaron, gritaron:
chorrearon la sangre a que respondiera Baal, pero este no respondió nada. Así que él, con la fe y la convicción que tenía, preparó el altar, preparó el sacrificio, puso la leña, pero algo sobrenatural, algo que es inusual, vertió agua, que ningún sacrificio se hacía. Y dice la palabra que fueron 12 cántaros, y conocemos que cada uno de esos cántaros tenía 22 litros. Entonces 264 litros de agua aproximadamente fue derramado sobre ese sacrificio, sobre la leña, sobre la víctima que estaba allí, sobre el altar y sobre la zanja que él mandó a preparar también. Era más dificultoso porque un sacrificio mojado, una leña mojada no prende nunca. Pero cuando Dios dice que se hagan las cosas, se hacen. Dios le dijo que lo hiciera así para demostrar su poder y su gloria, para demostrar que Él era Dios. Y este hombre, este profeta, el único que quedaba del Señor, invocó, clamó, se arrodilló ante Dios con una convicción, no con duda, sino con una convicción de que ya la palabra le había sido dada, y clamó diciendo: respóndeme, respóndeme, Jehová, manda fuego del cielo. Y así pasó. Efectivamente no tardó, quiero que tenga claro eso, no tardó la respuesta de Dios. Envió fuego del cielo y, como dice, consumió el holocausto, la leña y los 264 litros de agua que estaban sobre el altar y en la zanja. Dios, una vez más, demostró que Él era Dios. El pueblo entonces, al ver esta obra sobrenatural, volvió a reconocer que Jehová es Dios. Volvamos nosotros también a reconocer que Él es nuestro buen Dios, y que la duda nuestra ante las dificultades no puede estar por encima de nuestra fe. A pesar de lo que tengamos, a pesar de lo que estemos pasando, no dudemos, Dios obrará de manera sobrenatural sobre nuestras circunstancias difíciles, caóticas y que parecen imposibles. Padre, gracias, bendito Dios, por tu misericordia, tu bondad y tu compasión. Ayúdanos a creer, a confesar, a no dudar, Señor. Que creamos que tú eres Dios vivo, que tú eres Dios verdadero, que para ti no hay nada imposible. Gracias por obrar hoy en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.